¿Por qué la mujer de rojo en el cine es en realidad el mensaje oculto de un demonio? Escena de la película Matrix y la mujer de rojo. Observamos a la mujer rojo paseando y inmediatamente detrás de la mujer de rojo aparece otra mujer con una bolsa en la mano. ¿Y qué tiene esa bolsa que nos dice que la mujer de rojo es un demonio? La bolsa tiene líneas en color blanco y negro al igual que los códigos de barras de los productos. Y en ese código de barras está el número 666. Explicación de cómo el código de barras tiene el número 666. Después vi que de la tierra subía otra bestia, además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano. 666 Apocalipsis 13, 16, 18, color. El apóstol Juan era judío y escribió las tres cabezas, o sea Baf, de letra hebrea Shin, lo cual numéricamente es 666. Mary Stewart Relfe supuso que si el versículo 17 del capítulo 13 del Apocalipsis insistía en que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia, debería orientar sus pesquisas hacia el mundo de la economía. Y allí se encontró con los códigos de barras, un ingenioso sistema de clasificación informática que ya está impreso en la práctica totalidad de los productos comerciales que adquirimos. Si nos detenemos un instante a observar uno de esos códigos, el lector puede hacer ahora mismo la prueba, veremos cómo al principio del mismo hay una barra doble, un poquito más larga, que no tiene número debajo como las demás. Justo en el medio hay otra igual y una tercera idéntica se encuentra al final del código. Pues bien, Mary Stewart, después de localizar la empresa que había diseñado este sistema, averiguó que cada una de esas barras dobles simboliza un 6, la clave hexadecimal que decodifica toda la información acumulada en el código. Es decir, que, según esta autora, en cada uno de esos códigos de barras se ocultan 3 6. O, dicho de otra manera, una clave 666 controla ya la economía internacional. El código de barras y el anticristo. Debate en la Iglesia Ortodoxa Rusa. El patriarcado resuelve la disputa sobre el número 666. En el código de barras no se esconde el número de la bestia, el famoso 666 mencionado en el Apocalipsis. Lo ha decidido, después de 3 días de acaloradas discusiones, la Comisión Teológica del Patriarcado Ortodoxo de Moscú, presidida por el sacerdote Kirill Pavlov. La asamblea, en la que han participado metropolitanos, obispos, teólogos y algunos diputados de la Duma, el Parlamento de Rusia, tuvo lugar en el Monasterio de la Trinidad y de San Sergio en la ciudad de Sergijev Posad, Zagorsk en los tiempos soviéticos. La reunión tuvo que convocarse después de que numerosos exponentes del clero ortodoxo ruso habían expresado dudas al constatar que los códigos electrónicos, en especial, el de barras, se basan en 3 claves al inicio, en medio y en representación del número 6. Estos códigos, de hecho, giran en torno a estos 3 números base que conformarían el temido 666. Esta hipótesis provocó una gran polémica hasta el punto de que grupos de fieles ortodoxos rusos habían amenazado con un cisma. En el último libro de la Biblia cristiana, el Apocalipsis, 13, 17, 18, describe la acción del anticristo y afirma que ésta hace que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría. Que el inteligente calcule la cifra de la bestia. Pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Al final de la asamblea, se ha redactado un documento que será publicado después de ser aprobado por el patriarca Alejo II. Hemos escuchado a los expertos y los exegetas, ha explicado el metropolitano Filaret, y hemos llegado a la conclusión que en el código de barras y en otros códigos electrónicos no está presente el 666. Pues el sigilo del anticristo, según la opinión de los santos padres, viene impreso por el anticristo mismo después de su aparición y después de que muchos le hayan reconocido como Dios. Pero hoy nadie diviniza el código de barras, de modo que el peligro no existe. De todos modos, Filaret advirtió ante otro peligro. Los procesos de globalización, de los que son un indicio los códigos electrónicos, pueden presentar realmente peligros espirituales. Tenemos que seguirlos de cerca, ha dicho, estudiarlos y advertir al pueblo de Dios. Pero hoy día sembrar el pánico es indigno del nombre de cristianos. Estos temas serán tratados en un mensaje pastoral que el patriarca Alejo II dirigirá a los fieles con motivo de la Cuaresma.
Filaret dijo, asimismo, que hay que comprender el que surjan ciertos temores, que podrían parecer supersticiosos, pues son una consecuencia del período del comunismo, cuando no había posibilidad de instruir a los fieles. Nosotros, sin embargo, concluyó, no hemos prestado atención suficiente a estos procesos. Por esto tenemos que arrepentirnos. Supercrack Estrella presenta. Siempre hay dos historias, una la que ponen en los libros de historia y otra una realidad que no quieren que sepas. Hombres como Ahmed Pasha y muchos otros de la familia Pasha han sido líderes de la francmasonería y los Illuminati. Ahmed Pasha fue un satanista que tenía un largo harem. Mehmet Talat Pasha, 1872-1921, fue un francmasón y parte de la Revolución Turca de 1908. Él fue el líder de las Juventudes Turcas, que fue un proyecto conjunto entre los sufíes y los satanistas franquistas. El tipo de satanismo que la familia Frank ha liderado ha tenido conexiones con Turquía por cientos de años. Mehmet Talat Pasha fue el gran maestre de la Gran Logia de Turquía. Él ostentó la posición política en Turquía de Gran Vizor de Turquía, 1917-1918. Otro Pasha turco era parte de la realeza turca que dirigió Egipto cuando Egipto era parte del Imperio Otomano. Su nombre era Khedive Ismail Pasha y era gran maestre de la Logia de Egipto. Fue este turco, Khedive Ismail Pasha, quien regaló el famoso obelisco a los Estados Unidos. El obelisco era llamado la Aguja de Cleopatra y fue originalmente erigido en la Ciudad del Sol, Heliópolis, cerca del 1500 DC. El obelisco es una representación de un pene humano, debido a que la adoración al sol, la adoración a la regeneración, sexo, y la adoración del dios Sol Satán están todas unidas entre sí. Los masones ayudaron a mover el obelisco y a su dedicatoria cuando fueron traídos a la ciudad de Nueva York. Elevados obeliscos han sido edificados por masones en Nueva York, Washington DC, París, el Vaticano, Londres y Latinoamérica. Si mi memoria no me falla, Berlín recibió uno en ese tiempo también 1881. Unos pocos años más tarde en 1885 se inauguró el Ángel Caído en el Retiro de Madrid. Cada mañana cuando el presidente de Estados Unidos se levanta puede mirar a través de la ventana y ver el obelisco masónico y recordar quién realmente controla América. Una vez que el presidente haya tenido algún entrenamiento en la religión del misterio del antiguo Egipto, también sabrá qué parte simbólica del cuerpo ha sido erigida en el Memorial de Washington. Obelisco de Nueva York. La Aguja de Nueva York está en Central Park. Tras la apertura del Canal de Suez en 1869, Ismail Pasha ofreció uno de los obeliscos a Estados Unidos con la esperanza de cultivar las relaciones comerciales, formalizando el hecho su hijo y sucesor Tewfik Pasha en 1879. William H. Vanderbilt financió el traslado, y el obelisco quedó instalado en el parque en 1881. Las agujas de Cleopatra, Cleopatra's Needle, es el nombre anglosajón de una pareja de obeliscos ordenados, esculpir por el faraón Tutmosis III en el siglo XVAC. Inicialmente se erigieron en la antigua ciudad de Yunu, la Heliópolis de Egipto. Posteriormente fueron trasladados a Alejandría, por deseo de César Augusto. En el siglo XIX fueron transportados a Londres y Nueva York respectivamente. La palabra obelisco proviene del término griego obeliskos, que es diminutivo de obelos y significa aguja, pero, a pesar de su nombre, las agujas de Cleopatra, Cleopatra's Needle, no tienen relación con la reina gobernante de Egipto Cleopatra. A veces se denominada por error Cleopatra's Needle al obelisco erigido en la Plaza de la Concordia de París, esculpido en tiempos del faraón Ramsés II y obsequio a Francia de Mehmet Ali en 1826.
Sin embargo, este obelisco nunca estuvo en Alejandría Junsa, todavía se encuentra en el templo de Luxor. En tiempos del imperio, los romanos, tras la conquista de Egipto, habían heredado de los Ptolomeos el gusto por los obeliscos para embellecer sus conjuntos monumentales, siendo innumerables las grandes agujas de granito que arrancaron de los templos egipcios para transportarlas a Roma. Uno de estos obeliscos egipcios fue mandado trasladar a Roma en uno de esos barcos hacia el año 40 DC por órdenes del emperador Calígula para ser instalado en su circo como parte de su culto al dios solar egipcio y a la diosa Isis, el circo de Calígula, posteriormente conocido como el famoso circo de Nerón y Maximus. ¿Qué son los obeliscos y para qué sirven o han servido a lo largo de la historia de la humanidad? El obelisco, llamado tejen en la lengua sagrada de los antiguos egipcios, el término es sinónimo de protección como defensa y dominio. La aguja de piedra tiene por función perforar las nubes y dispersar las fuerzas negativas que siempre amenazan con acumularse, bajo la forma de tormentas visibles o invisibles. Por encima del templo era como un símbolo del rayo petrificado. La palabra obelisco deriva del griego obeliskos, espetón para asar, es una piedra con frecuencia monolítica, de base cuadrangular, puesta derecha y terminada en punta. Origen. Los obeliscos más antiguos se remontan a la dinastía V, época en la que al faraón se le llamaba hijo del dios Sol, título que se añadió a partir de ese momento a la titulatura del faraón. En los comienzos de esta dinastía se había afianzado la leyenda de que el nacimiento del faraón era consecuencia de la unión del dios Sol y la reina que le había dado a luz. Al final de la dinastía surge el culto rival de Osiris, un dios que había sufrido muerte y resurrección. En este sentido, de acuerdo a la religión de Osiris, el faraón se asimilaba a Osiris al morir, y el heredero real, el Horus encarnado, era identificado con Horus, hijo de Osiris. La influencia del culto al sol dejó su marca en la arquitectura. El dios Sol era reverenciado en templos en los cuales se encontraba su emblema en un patio a cielo abierto, la piedra Benben, una piedra cónica levantada sobre un pilar formando un obelisco, estructura que a su vez descansaba sobre una base de forma de pirámide truncada. El conjunto, de líneas no tan esbeltas como las de los monumentos posteriores, constituye el origen de las agujas de piedra. Se cree que el primero de este tipo de templo fue el templo de Ra en Heliópolis. Aunque este templo ha desaparecido, 6 faraones de la dinastía V construyeron copias de él como anexos en sus monumentos funerarios. 2 de estos monumentos han sido excavados, aunque solo el templo del sol de Niuserre, en Abu Ghurab, cerca de Abu Sir, da suficientes datos para tener una verdadera idea de su plano y detalles. La construcción de obeliscos proliferó a lo largo de Egipto, especialmente durante el Imperio Nuevo, en el cual estas estructuras eran erigidas frecuentemente en los templos delante del primer pilono, aunque también podían encontrarse en forma individual en el interior del templo a lo largo de su eje central. Observar la función de estas moles de piedra. La aguja de piedra tiene por función perforar las nubes y dispersar las fuerzas negativas que siempre amenazan con acumularse. ¿No os recuerda eso a lo que hacen los chemtrails? Perforar las nubes y dispersar las fuerzas negativas. ¿Que las fuerzas negativas? Esas que se forman en los cielos y que no quieren que veas. Mi teoría es que los chemtrails podrían ser una sustancia que impide que podamos ver una realidad que se forman en las nubes, como las ciudades flotantes y cosas así. La misión sería impedir la misión de poder verlos. La misma función que tendrían los obelisco. En fin amigos, esto es todo. Un saludo de Supercrack Estrella. Supercrack Estrella presenta. ¿Dónde está el pozo del abismo? En la creación en la Antártida estaba seguramente el pozo del abismo. La entrada al infierno donde habitan muchos ángeles caídos llamados ascendidos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Génesis 1:1-2 declara. 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La teoría del gap, o teoría del lapso, es la opinión de que Dios creó una tierra totalmente funcional, con todos los animales, incluyendo a otras criaturas que solo conocemos por registros fósiles. Entonces, la teoría sigue, algo sucedió que destruyó completamente la Tierra. Algunos especulan que fue la caída de Satanás a la Tierra, al punto de que la Tierra se volvió informe y vacía.
A este punto, Dios comenzó todo de nuevo, recreando al mundo en su forma de paraíso, como se describe después en Génesis. Hay demasiados problemas con esta teoría para describirlas adecuadamente en este artículo, el menor de los cuales es que si algo importante hubiera ocurrido entre los dos versos, ¿no nos lo habría dicho Dios? ¿O nos dejaría especular en ignorancia acerca de eventos tan importantes? Segundo, Génesis 1:31 dice que Dios declaró que su creación era buena, lo que ciertamente no hubiera podido decir si el mal ya hubiera entrado al mundo por medio de la caída de Satanás en el Gap. Siguiendo la misma línea, si el registro de fósiles es la explicación los por millones de años del Gap, eso significa que la muerte, la enfermedad y el sufrimiento, fueron comunes muchas edades antes de la caída de Adán. Pero la Biblia nos dice que fue el pecado de Adán lo que introdujo la muerte, la enfermedad y el sufrimiento a toda vida, especialmente la humana. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Romanos 5:12. Aquellos que sostienen la teoría del Gap, lo hacen con el fin de reconciliar las teorías de los científicos modernos, quienes se apegan a la teoría de la Tierra antigua, la creencia de que la Tierra tiene billones de años, que pueden ser explicados mediante la suma de las genealogías del hombre encontradas en la Biblia. Aún evangélicos bien intencionados, han creído la teoría de la Tierra antigua, manejando mucho de Génesis 1 alegóricamente, mientras que intentan asirse a una interpretación literal del resto de la escritura. El peligro con esto está en determinar hasta qué punto dejamos de alegorizar y comenzamos a interpretar literalmente. ¿Fue Adán literalmente una persona? ¿Cómo sabemos? Si es que no lo fue, entonces ¿realmente trajo él el pecado a la raza humana, o podemos alegorizar eso también? Y si no hubo un Adán literal para introducir el pecado que heredamos, entonces no hubo razón para que Jesucristo muriera en la cruz, porque eso niega la razón para la venida de Cristo en primer lugar, como se explica en 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. A ese punto, el cristianismo mismo se vuelve un engaño y la Biblia solo un lindo libro de historias y fábulas. ¿No podemos ver hacia dónde nos lleva este tipo de razonamientos? Génesis 1 simplemente no puede ser reconciliado con la noción de que la creación ocurrió sobre largos períodos de tiempo, tampoco que estos períodos ocurrieron en el espacio entre Génesis 1:1 y 1:2. ¿Qué ocurrió entre Génesis 1:1 y 1:2? Absolutamente nada. Génesis 1:1 nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:2 nos informa que primeramente, cuando Él creó la tierra, estaba informe, vacía y oscura. No estaba terminada y aún no estaba habitada por criaturas. El resto de Génesis capítulo 1 nos dice cómo Dios corrigió el desorden, el vacío y la oscuridad en la tierra y la llenó con vida, belleza y bondad. La Biblia es la verdad, literal y perfecta, Salmo 19:7-9. La ciencia nunca ha refutado ni una jota o una tilde de la Biblia y nunca lo hará. La Biblia es verdad suprema y por lo tanto es la norma por la cual la teoría científica debe ser evaluada, y no al contrario. Un vistazo a las puertas del infierno en la Antártida. Todas las mitologías tienen su particular concepción del universo, su manera de organizar el mundo humano y el de sus divinidades. Sin embargo, en la mayoría podemos encontrar una separación bastante clara entre el mundo en el que vive el hombre y el mundo donde viven los dioses. Los primeros en tener una completa organización divina fueron los egipcios que, a su vez, dividieron los mundos de los dioses en dos apartados, el cielo y el inframundo. Aquella concepción egipcia duró más de 3000 años, hasta mediados del siglo VI de nuestra era, cuando Justiniano I prohibió definitivamente el culto a los dioses egipcios. Sin embargo, 3 milenios de influencia religiosa son mucho tiempo, y la mayoría de las culturas y mitologías se han visto, de una o de otra manera, influidas por el legado egipcio. Griegos, romanos, judíos, cristianos, todos han heredado esa costumbre de mirar al cielo en busca de dioses, y también, por supuesto, mirar hacia abajo a las tenebrosas sendas del inframundo. Erebo era un dios primigenio griego, hijo de Caos y hermano de la noche, y representaba la oscuridad y las sombras. Un lóbrego dios creador de las brumas y nieblas que rodeaban los bordes del mundo y los lugares subterráneos. En castellano Erebo es sinónimo de infierno, y quizá esa era la idea que tenía Sir James Clark Ross, el primer explorador que llegó a verlo, y que lo bautizó así el 27 de enero de 1841, cuando se encontró con aquella increíble sorpresa: el volcán activo más al sur del mundo. Este espectacular volcán en la sección de lugares en el mundo, y hoy nos vamos a dar una vuelta por él, de la mano de la mitología
arqueología, la historia y la fotografía. Porque, aunque fue James C. Ross quien lo bautizó igual que su barco en 1841, la hazaña de conquistar su cumbre tuvo que esperar más de 60 años, hasta 1908, fecha en la que la expedición Nimrod encabezada por Shackleton, consiguió ascender hasta los 3.794 metros de su cráter, un cráter que además sigue siendo uno de los pocos lagos de lava activos en todo el mundo. El espectáculo tuvo que ser emocionante. La escalada comenzó el 07 de marzo y ya desde el principio comprendieron que se encontraban en un lugar extraordinario. La base del volcán, aquella morada en la Antártida del terrible dios del inframundo, se hallaba repleta de chimeneas humeantes. Cientos de fumarolas bordean la base del Erebus dejando un espectáculo geológico único en el mundo. La ascensión duró 5 largos días, del 07 al 11 de marzo de 1908, y dejó al equipo de intrépidos escaladores totalmente agotado, o en palabras del propio Eric Marshall, de regreso al campamento, prácticamente muertos. Sin embargo, la recompensa de aquellos hombres de la expedición Nimrod fue la de ser los primeros seres humanos en contemplar con sus propios ojos las puertas blancas al infierno del dios Erebus. Apocalipsis 9. Las langostas del abismo. La plaga del pozo del abismo. Apocalipsis 9. 1, 21. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 1. El pozo y horno, es el abismo. Apocalipsis 9, 2, 3. 2. El humo, son los espíritus oscuros que se mueve como langostas, oscureciendo el sol y circulando por el aire. 3. Y el aspecto de las langostas, es la apariencia de los demonios. Apocalipsis 9, 7, 11. Leemos aquí en este pasaje, que tiene una apariencia horrible. 4. Y tiene por rey al ángel del abismo, que hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apocalipsis 9, 11. Abismo. La siguiente pregunta: ¿dónde está el abismo y qué es el abismo? Es la prisión donde se encuentran los demonios. 2 Pedro 2, 4 y Judas 1, 6, y también donde Satanás va a ser arrojado. Apocalipsis 20, 3. En la Biblia no va a encontrar una descripción detallada del abismo. 1, 2 Pedro 2, 4.
Pedro nos enseña que estos ángeles fueron arrogados al infierno, que la palabra griega es Tartárogo, que es lugar más profundo del infierno, que en griego es Hades. La palabra prisión, que también menciona que en griego significa seirá, que se refiere a una cadena, sujetar. En pocas palabras, estos ángeles caídos están encadenados en lo más profundo del infierno. 2 Judas 1:6. Que también nos enseña que estos ángeles caídos están en una prisión en una densa oscuridad. La otra palabra en griego para prisión es desmón. Prácticamente es lo mismo que Pedro. 3 Apocalipsis 20:3, donde se nos menciona que Satanás va a ser arrojando en el abismo, donde la palabra griega es abusos, que significa algo sin fondo, en las profundidades del infierno. Leemos que Satanás se la marca con un sello, que en griego es fragizo y significa seguridad o preservación, entregar, sello. Que en pocas palabras Satanás es lanzado y entregado y perseverado a las profundidades del infierno. Que después se desata, que en griego es luo, que significa libre, abrir, soltar de las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir. Satanás se desata, se libra de las cadenas, que lo tenía preso en esa prisión, es libre otra vez, pero por un corto de tiempo, ya que después más adelante, finalmente es lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:7-10. Enoc capítulo 18, 11, 16, 11. Luego me fue mostrado un profundo abismo entre columnas de fuego celeste, y vi en él columnas de fuego que descendían al fondo y cuya altura y profundidad eran inconmensurables. 12. Y más allá de este abismo vi un sitio sobre el cual no se extendía el firmamento, bajo el cual no había tampoco cimientos de la tierra, sobre el que no había ni agua ni pájaros, sino que era un lugar desierto y terrible. 13. Allí vi 7 estrellas parecidas a grandes montañas, que ardían, y cuando pregunté sobre esto, 14. El ángel me dijo: este sitio es el final del cielo y de la tierra. Ha llegado a ser la prisión de las estrellas y de los poderes del cielo. 15. Las estrellas que ruedan sobre el fuego son las que han transgredido el mandamiento del Señor, desde el comienzo de su ascenso, porque no han llegado a su debido tiempo. 16. Y él se irritó contra ellas y las ha encadenado hasta el tiempo de la consumación de su culpa para siempre, en el año del misterio en el abismo. Enoc capítulo 19, allí estarán los vigilantes que se han conectado por su propia cuenta con mujeres. Sus espíritus, asumiendo muy diversas apariencias, se han corrompido y han descarriado a los humanos para que sacrifiquen a demonios y dioses, hasta el día del gran juicio, en que serán juzgados y encontrarán su final. Enoc capítulo 21, 6, 10, y esta cantidad de estrellas de los cielos son las que han transgredido el mandamiento del Señor y han sido encadenadas aquí hasta que pasen 10.000 años, el tiempo impuesto según sus pecados. 7. Desde allí pasé a otro lugar más terrible que el anterior y vi algo horrible. Había allá un gran fuego ardiendo y flameando, y el lugar tenía grietas hasta el abismo, llenas de columnas descendentes de fuego, pero no pude ver ni sus dimensiones, ni su magnitud, ni haría conjeturas. 8. Entonces dije: qué espantoso y terrible es mirar este lugar. 9. Contestándome, Uriel el vigilante y el santo, que estaba conmigo, me dijo: Enoc, ¿por qué estás tan atemorizado y espantado? Le respondí: es por este lugar terrible y por el espectáculo del sufrimiento. 10. Y él me dijo: este sitio es la prisión de los ángeles y aquí estarán prisioneros por siempre. Dimensiones. Es la propiedad no física de una cosa. En pocas palabras, es la dimensión espiritual y es allí donde están los demonios y los ángeles caídos. El hombre aprendido a desarrollar puertas dimensionales y se necesita el conocimiento de las ciencias ocultas para poder desarrollar puertas dimensionales que le permitirá al hombre comunicarse con estas potestades. Tanto los chamanes, brujos, hechiceros, adivinos, astrólogos, utilizan puertas dimensionales para poder comunicarse con el mundo espiritual. La llave puede ser ellos mismos, que a través de rituales y dogmas, permiten a estas potestades tomar posesión de sus cuerpos, como en este caso los espiritistas. Que es un ejemplo. Sin embargo, existe más formas donde el hombre se puede comunicar con estas entidades, ya sea por la forma ritualista o por la tecnología que los gobiernos han estado desarrollando secretamente. Sabemos que el gobierno de los Estados Unidos es una nación apóstata, en contra de las leyes naturales de Dios, tal como lo fue los pueblos antiguos paganos, como Babilonia, Egipto, Sumeria, solo por mencionar algunas, donde en estas naciones el ocultismo y la astrología era parte de su ciencia. Los Estados Unidos
Es una nación completamente luciferiana, de eso no cabe la menor duda, y por palabra de Dios, sabemos que pueblos o naciones que se han abrazado el ocultismo y que han cometido las más grandes abominaciones delante de Dios, son naciones que serán destruidas de la faz de la tierra. La ciencia nos lleva de 50 a 60 años de ventaja, el gobierno siempre utiliza la palabra secretos de Estado para todo tipo de tecnología, ya sea medicina, armas biológicas, experimentos genéticos, etc., pero ellos han trabajado secretamente creando portales dimensionales, se puede decir muy grandes. En Los Álamos, Nuevo México, que es un laboratorio nuclear, han desarrollado portales holográficos que han sido utilizados para viajar a través del tiempo y interdimensionalmente. Para dar una idea, he aquí las 3 redes principales de poder. 1. Red terrestre. Involucra la energía telúrica, la fuerza del planeta y su poderoso campo energético. Allí, donde se unen sus líneas de fuerza, formando nodos o vórtex, los antiguos erigieron altares, obeliscos, templos y pirámides. Conocían de su poder. Muchos de estos lugares aún se encuentran ocultos de la mirada del hombre. 2. Red cósmica. Señala la fuerza que emanan las estrellas, más allá de su radiación de luz. Hablamos de un tipo de energía sutil, invisible, pero poderosa, que puede ser recibida y canalizada en estados de meditación, hallándonos en la frecuencia correcta. Al parecer, ciertos grupos estelares transmiten una energía o influencia particular, un secreto que conocían las antiguas civilizaciones, y quizá la razón de por qué señalaron sus principales construcciones a determinadas constelaciones. 3. Red humana. También llamada morfogenética, sintetiza el aporte psíquico de los seres humanos. Todos nosotros emitimos una vibración, una longitud de onda que al sumarse con otros aportes, constituyen una red de influencia que en el mundo esotérico se conoce con el nombre de egregor o cuerpo místico, aunque la definición de red humana va más allá, estando más cerca del concepto de masa crítica o de conciencia global humana, como lo estudia actualmente la Universidad de Princeton en New Jersey. Los gobiernos solo cogieron la ciencia de los antiguos y las están utilizando ellos, eso fue lo que hicieron, van a desatar fuerzas que están aprisionadas, que ni ellos mismos podrán controlar por querer desear, que hay en el mundo espiritual. Apocalipsis nos dice que fuerzas sobrenaturales cubrirán el planeta y que estas fuerzas son malignas y su deseo es atormentar al hombre. Este es el mundo que los cátaros denunciaban, el mundo Matrix donde estamos nosotros. Un saludo de Supercrack Estrella. Supercrack Estrella presenta. La hora del anuncio. Martini nos está avisando de algo, coincide con la hora que mira el personaje de la niña demonio en la película de Ring, cuando la niña está en un hospital, ella está de pie y mira el reloj que hay en la pared. Coincide con la hora que marca el anuncio de Martini, la hora es 18:56 minutos. Te dejo una imagen de película para que puedas apreciarlo. Son mensajes ocultos de alguna cosa que saben será a esa hora. Busqué algo en la red que tuviera alguna relación con esta hora y finalmente después de bastante tiempo lo encontré. Hay un lapsus de 2 minutos, pero en esa hora 18:56 ocurría esto. La toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. En esa hora 18:56 a 19:01 Donald Trump decía esta frase. 45 Presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Estamos transfiriendo el poder de Washington al pueblo. Un discurso proteccionista marca el inicio del mandato del magnate republicano. 18:56 En el menú se podrá degustar langosta de Maine, filete de Angus con chocolate y camarones en salsa de azafrán. 19:05 Donald Trump ha jurado su cargo con la mano derecha levantada y la mano izquierda sobre 2 Biblias. Una personal que le regaló su madre y la que usó Abraham Lincoln en su toma de posesión hace 156 años. Buscar más cosas fue muy complicado, algo que tenga alguna relación con esa hora 18:56. Aunque la imagen de la película bien podría ser también 18:35, pues no se aprecia bien. Si este video fuera el profesor de la película Infierno buscaría alguna pista de ese 18:35 en la Biblia y esto fue lo que me encontré. Del Santo Evangelio según San Lucas 18:35. En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús el Nazareno y empezó a gritar, diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más.
Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo, y mandó que se lo trajeran y, cuando se hubo acercado, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, Señor, que vea. Jesús le dijo, ve. Tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al verlo, alabó a Dios. En fin, quizás esto sea un mensaje de que estamos ciegos, no lo sé. Pero si se te ocurre alguna relación de estos números que salen en hora, puedes compartirlos aquí. Un saludo de Supercrack Estrella. Supercrack Estrella presenta. Los perros presienten un gran terremoto en California. El año 2016 fue extremadamente movidito por los miles de acontecimientos sísmicos grandes y pequeños que se han producido en todo el mundo. La mayor cantidad de ellos se produjo en California. Pequeños temblores eran tantos que los sismólogos llegaron a llamarlos enjambres de terremotos. Y después de cada uno de estos eventos, todo el mundo se esperaba la llegada de uno realmente enorme. Hubo muchas alertas durante todo el año. Ahora América está atravesando los primeros días del gobierno de Donald Trump, y tal vez haya dejado un poco olvidados sus temores y bajó el nivel de alerta. Muy mal hecho, por lo visto. Las últimas previsiones dadas por los científicos son las siguientes. Con una probabilidad del 70 o 75%, en mes de marzo en California va a pasar el llamado Big One. Un gran temblor. Uno realmente enorme. Desde el año pasado, ninguna de las previsiones se confirmaron, la gente se ha relajado y está más ocupada en las protestas que en prestar atención a unos sismólogos que avisan otra vez más sobre el gran seísmo. Sin embargo, hay parte de la población que no ha bajado la guardia y recopila toda la información posible que demuestra que no todo está en calma en el mundo. Se han fijado, por ejemplo, que desde el 25 de enero en Los Ángeles se han producido miles de fugas de las mascotas. Los perros se alteran de golpe, saltan de sus asientos y huyen de las casas. De esto hay miles de testimonios en el Twitter. Tweets de los dueños desesperados por la fuga de sus amigos. La situación es muy inquietante. Precisamente en Los Ángeles existe una famosa leyenda urbana acerca de los canarios en las jaulas. El día 12 de abril de 1906, el propietario de una de las tiendas de animales de la ciudad se dio cuenta de que sus canarios se volvieron como locos de repente y empezaron a lanzarse contra los barrotes de las jaulas. 6 días después, el de 18 de abril, unos cuantos temblores de magnitud 8,5 borraron de la faz de la tierra la mitad de la ciudad. Los pájaros lo presentían. Aún más instructivo es el caso que sucedió en China en 1974-1975. La historia comenzó con que los sismólogos de alguna manera han podido calcular que durante los próximos 6 meses se produciría un terremoto fortísimo en la provincia de Liaopin, pero la fecha exacta no la dio nadie. Entonces, el gobierno chino aprovechó la sencilla técnica de los antiguos emperadores chinos. Formaron un destacamento de 100.000 voluntarios, les explicaron cómo es la reacción de los animales al acercarse un cataclismo y los mandaron a patrullar por toda la provincia. Los primeros signos de un evento sísmico lo notaron las serpientes, que a mediados de enero de 1975 comenzaron a arrastrarse fuera de sus agujeros. Fueron seguidos por regimientos de ratas huyendo de las ciudades. A continuación, los perros y gatos domésticos comenzaron a escaparse de sus hogares. Incluso los cerdos y ovejas trataban de romper el cerco y escapar del patio. Todos estos datos se recibieron en la sede central del Instituto de Sismología. El 4 de febrero de 1975 se lanzó la voz de alarma. Se ordenó a la población abandonar sus casas y refugiarse en lugares seguros. Al día siguiente un potente terremoto redujo a polvo el 90% de los edificios. Si la evacuación no se hubiera llevado a cabo, el número de muertos habría sido millones. Así nació la cita clásica de las ratas que salvaron a millones de chinos. Otros ejemplos con los animales. Cerca de las 2 de la mañana en la aldea de Nicolosi, situada en la ladera del volcán Etna, una familia dormía profundamente. De repente fue despertada por los 7 gatos de la familia, que empezaron a maullar con desesperación, arañaban la puerta y saltaban enloquecidos contra los cristales de las ventanas. Sin detenerse a buscar nada, todos salieron al exterior. Segundos más tarde la tierra comenzó a temblar. El volcán había vuelto a entrar en actividad. Las casas se movían.
Por fortuna, todo volvió a la normalidad en un breve espacio de tiempo, pero podría haber terminado de manera muy distinta. Algo más impresionante sucedió en 1944 en Friburgo de Brisgovia, durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento la ciudad se había visto libre de bombardeos aéreos. Estaba anocheciendo cuando los ocupantes de una residencia para ancianos fueron presa de una gran excitación. Se dieron cuenta que los patos en el estanque, que normalmente estaban tranquilos, no dejaban de graznar. Temiendo que fuera algún tipo de presagio, los ancianos decidieron bajar al refugio antiaéreo. Apenas lo hicieron empezaron a escuchar las sirenas y poco después estallaron las primeras bombas. En aquella hora resultó destruida la mayor parte del casco antiguo de la ciudad. Hubo más de 3000 muertos. Una bomba había destruido, ya al principio, la residencia. Los patos del estanque estaban muertos. Los ocupantes de la casa, en cambio, sobrevivieron. En el caso de las hormigas esta previsión les salva la vida. En Tashkent, científicos soviéticos observaron cómo millones de hormigas abandonaban sus laberintos subterráneos una hora antes del primer temblor de tierra, permaneciendo a la luz del día. De haberse quedado en el interior del hormiguero, el terremoto las hubiese aplastado a todas. En las minas los que salvan sus vidas son los obreros. Antes de que ellos se den cuenta de que iba a hundirse una galería, las ratas salían de sus agujeros, chillaban furiosamente y corrían desconcertadas de un lado al otro. Eso constituía la señal de alarma para ellos, que abandonaban la galería lo antes posible. Dado que eran sus salvavidas, los mineros tenían gran apreciación por las ratas subterráneas y las alimentaban. Los blogueros americanos no disponen por el momento de los datos sobre las serpientes y las ratas. Pero estoy seguro de que pronto nos informarán. Solo queda esperar, ya que la situación sísmica en California continúa siendo muy preocupante. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta. Siempre hay dos historias, una la que ponen en los libros de historia y otra una realidad que no quieren que sepas. Hombres como Ahmed Pasha y muchos otros de la familia Pasha han sido líderes de la francmasonería y los Illuminati. Ahmed Pasha fue un satanista que tenía un largo harem. Mehmet Talal Pasha, 1872-1921, fue un francmasón y parte de la Revolución Turca de 1908. Él fue el líder de las Juventudes Turcas, que fue un proyecto conjunto entre los sufíes y los satanistas franquistas. El tipo de satanismo que la familia Frank ha liderado ha tenido conexiones con Turquía por cientos de años. Mehmet Talal Pasha fue el gran maestre de la Gran Logia de Turquía. Él ostentó la posición política en Turquía de Gran Vizor de Turquía, 1917-1918. Participado metropolitanos, obispos, teólogos y algunos diputados de la Duma, el Parlamento de Rusia, tuvo lugar en el Monasterio de la Trinidad y de San Sergio en la ciudad de Sergijev Posad, Zagorsk en los tiempos soviéticos. La reunión tuvo que convocarse después de que numerosos exponentes del clero ortodoxo ruso habían expresado dudas al constatar que los códigos electrónicos, en especial, el de barras, se basan en 3 claves al inicio, en medio y en representación del número 6. Estos códigos, de hecho, giran en torno a estos 3 números base que conformarían el temido 666. Esta hipótesis provocó una gran polémica hasta el punto de que grupos de fieles ortodoxos rusos habían amenazado con un cisma. En el último libro de la Biblia cristiana, el Apocalipsis, 13, 17, 18, describe la acción del anticristo y afirma que ésta hace que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría. Que el inteligente calcule la cifra de la bestia. Pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Al final de la asamblea, se ha redactado un documento que será publicado después de ser aprobado por el patriarca Alejo II. Hemos escuchado a los expertos y los exegetas, ha explicado el metropolitano Filaret, y hemos llegado a la conclusión que en el código de barras y en otros mundo de la economía. Y allí se encontró con los códigos de barras, un ingenioso sistema de clasificación informática que ya está impreso en la práctica totalidad de los productos comerciales que adquirimos.
Si nos detenemos un instante a observar uno de esos códigos, el lector puede hacer ahora mismo la prueba. Veremos cómo al principio del mismo hay una barra doble, un poquito más larga, que no tiene número debajo como las demás. Justo en el medio hay otra igual y una tercera idéntica se encuentra al final del código. Pues bien, Mary Stewart, después de localizar la empresa que había diseñado este sistema, averiguó que cada una de esas barras dobles simboliza un 6, la clave hexadecimal que decodifica toda la información acumulada en el código. Es decir, que, según esta autora, en cada uno de esos códigos de barras se ocultan 3 6. O, dicho de otra manera, una clave 666 controla ya la economía internacional. El código de barras y el anticristo. Debate en la Iglesia Ortodoxa rusa. El patriarcado resuelve la disputa sobre el número 666. En el código de barras no se esconde el número de la bestia, el famoso 666 mencionado en el Apocalipsis. Lo ha decidido, después de 3 días de acaloradas discusiones, la Comisión Teológica del Patriarcado Ortodoxo de Moscú, presidida por el sacerdote Kirill Pavlov. La asamblea, en la que han porque la mujer de rojo en el cine es en realidad el mensaje oculto de un demonio. Escena de la película Matrix y la mujer de rojo. Observamos a la mujer rojo paseando y inmediatamente detrás de la mujer de rojo aparece otra mujer con una bolsa en la mano. ¿Y qué tiene esa bolsa que nos dice que la mujer de rojo es un demonio? La bolsa tiene líneas en color blanco y negro al igual que los códigos de barras de los productos. Y en ese código de barras está el número 666. Explicación de cómo el código de barras tiene el número 666. Después vi que de la tierra subía otra bestia, además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano. 666 Apocalipsis 13, 16, 18, color. El apóstol Juan era judío y escribió las 3 cabezas, o sea Baf, de letra hebrea Shin, lo cual numéricamente es 666. Mary Stewart Relfe supuso que si el versículo 17 del capítulo 13 del Apocalipsis insistía en que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia, debería orientar sus pesquisas hacia códigos electrónicos. No está presente el 666. Pues el sigilo del anticristo, según la opinión de los santos padres, viene impreso por el anticristo mismo después de su aparición y después de que muchos le hayan reconocido como Dios. Pero hoy nadie diviniza el código de barras, de modo que el peligro no existe. De todos modos, Filaret advirtió ante otro peligro. Los procesos de globalización, de los que son un indicio los códigos electrónicos, pueden presentar realmente peligros espirituales. Tenemos que seguirlos de cerca, ha dicho, estudiarlos y advertir al pueblo de Dios. Pero hoy día sembrar el pánico es indigno del nombre de cristianos. Estos temas serán tratados en un mensaje pastoral que el patriarca Alejo II dirigirá a los fieles con motivo de la Cuaresma. Filaret dijo, asimismo, que hay que comprender el que surjan ciertos temores, que podrían parecer supersticiosos, pues son una consecuencia del período del comunismo, cuando no había posibilidad de instruir a los fieles. Nosotros, sin embargo, concluyó, no hemos prestado atención suficiente a estos procesos. Por esto tenemos que arrepentirnos.